La jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué es? ¿Dónde nace? Si bien podemos saber qué es derecho administrativo, es importante saber lo que significan estos tres conceptos. Jurisdicción. Montesquieu afirmaba que jurisdicción debe entenderse como la función de decir el derecho. Otros autores decían que el término jurisdicción consistía en la aplicación de la ley al caso concreto. Un concepto integrado puede decir que es una expresión del poder público, dirigida a la administración de justicia por parte de un órgano calificado para la tutela de los derechos individuales y del orden público. Ahora resulta preguntarse, ¿qué es el contencioso administrativo? Fiorini concebía este significado como una noción en crisis y contradictoria, debido a que nació en circunstancias históricas y políticas en Francia en el siglo XVIII. En su origen significó litigio administrativo, pero luego cambia el nombre a jurisdicción contencioso-administrativa. Originariamente el término comprendía entonces litigios desenvueltos en la administración pública, la administración haciendo justicia, donde juzgaban como juez sus mismos actos. Lo contradictorio era debido a que, siendo lo propio de la jurisdicción el juzgar y el de la administración administrar, estas habían sido separadas ideológicamente por el liberalismo revolucionario. ¿Cómo es que llega entonces a trascender este término la jurisdicción de nuestro país? Nos encontramos con dos tendencias preliminares. La primera, el sistema monista, la tendencia anglosajona. Este modelo de control jurisdiccional habla del papel central del control político ejercido por el Parlamento y el carácter subsidiario del control judicial. O sea, el juzgamiento de la administración no se encomienda a jueces especializados, sino a la jurisdicción común, quienes fallan las controversias de los particulares. No existe una distinción de las reglas sustantivas y procesales, ni del funcionario judicial competente. La segunda, el sistema dualista, tendencia francesa, se caracteriza por la presencia de una jurisdicción ordinaria, la cual resuelve los litigios entre los particulares, en aplicación de las normas de derecho privado, y una jurisdicción administrativa, encargada de la solución de los conflictos de las autoridades públicas o en relaciones gobernadas por el derecho administrativo. El contexto francés es importante ya que de allí nació la figura de un juez administrativo especializado. Autores como Andrés Ospina afirman que la jurisdicción administrativa francesa no es una creación revolucionaria, ya que a pesar de que surge en el mismo año de la Revolución Francesa, en 1789, la creación de lo contencioso administrativo francés se dio por causa de una rígida interpretación del principio de separación de poderes, y el Consejo de Estado ya existía como un órgano asesor de la corona. Con la Revolución Francesa se conserva el principio de dualidad de jurisdicciones del antiguo régimen. En la Constitución de 1799, el Consejo de Estado, establecido por Napoleón, funciona como órgano consultivo del gobierno, donde había representantes de las fuerzas sociales activas del país, quienes apoyaban en la elaboración del nuevo sistema de gobierno. Luego, en la Constitución del año 1800 se crea un Consejo de Estado para cumplir funciones de asesoría en el marco de la justicia retenida, donde el soberano asumió el ejercicio de control de legalidad de las autoridades, sin delegar este ejercicio a los tribunales el Consejo de Estado. Este sistema generó un desapruebo porque no había imparcialidad en las autoridades para desatar las controversias con los administrados. El paso de la justicia retenida a la delegada se da con la Ley 24 de mayo de 1872, la cual restaura el Consejo de Estado y le da una verdadera competencia jurisdiccional, o sea, se estructura un sistema de justicia delegada y la solución de las controversias administrativas a órganos independientes de la administración. La expedición del fallo blanco en 1873 aporta las bases para la autonomía del derecho administrativo y la especialización del juez de la administración pública. En asuntos de responsabilidad del Estado ya no se rigen por el Código Civil, sino por las reglas del derecho administrativo, considerándolo como un derecho especial.
Posterior a esto, la teoría del ministro juez defendía la competencia de los ministros para conocer en primera instancia las demandas hechas por los ciudadanos. Y el Consejo de Estado, considerado juez de apelación y revisión de las decisiones, gracias al fallo Cadot en 1889, el Consejo de Estado abandonó esta doctrina, acogiendo un recurso directo interpuesto ante él sin pasar por la jurisdicción ministerial. En esta transformación jugó un papel importante la concepción formal de jurisdicción, que otorgaba mayor importancia a las garantías del juzgador y su imparcialidad. Luego de la instauración de un sistema de justicia delegada, la jurisdicción administrativa francesa ha tenido un proceso lento de jurisdiccionalización, donde se conocen más las garantías procesales de la jurisdicción ordinaria. Pasando por un recorrido internacional, vamos a hablar acerca de Colombia y los hechos que dieron lugar a que se instaurara la jurisdicción contencioso administrativa. La regulación y el control de la actividad administrativa ya operaban en nuestro continente antes del siglo XIX. Por ejemplo, durante la colonia, el virrey actuaba como juez de naturales y la Real Audiencia controlaba los actos de los virreyes o gobernadores. A pesar de esto, el origen del Consejo de Estado se le ha atribuido a la administración de Bolívar por la Revolución Francesa y Napoleón. Sin embargo, los primeros consejos de Estado que existieron en Colombia no cumplían la función de consulta de los asuntos contenciosos, porque en Colombia no existió el autocontrol administrativo ni la justicia retenida. Entonces, el Consejo de Estado no podía realizar consultas sobre asuntos que no le competían a la administración. La función de resolución de conflictos entre el Estado y los particulares era competencia de la justicia ordinaria. A lo largo del siglo XIX, el Consejo de Estado fue una institución inestable y desapareció en diferentes ocasiones a medida que se fueron expidiendo las diferentes constituciones. Fue la Constitución de 1886 la que le encarga al legislador la creación de la jurisdicción contencioso administrativa. No fue sino hasta el año 1904 que el legislador, mediante la Ley 27, le otorgó verdadera competencia judicial al Consejo de Estado, otorgándole la potestad para pronunciarse sobre la validez de las ordenanzas de las asambleas departamentales, por ilegalidad o incompetencia para su expedición. Posterior a la dictadura de Rafael Reyes, los congresistas diseñan la jurisdicción contencioso administrativa bajo la influencia de un sector de la doctrina francesa que defendía la especialización del juez encargado del control de la conducta administrativa. La Ley 130 de 1913 crea un Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y 20 tribunales seccionales. Esta ley materializa la idea de que el principio de separación de poderes prohibía a la jurisdicción ordinaria juzgar a la administración, porque los asuntos administrativos no podían quedar sometidos al Poder Judicial ordinario, ya que podría entorpecer el actuar administrativo por su lentitud. Aunque se partía de la idea de la separación de poderes francesa, las consecuencias fueron distintas. Lo que en Francia resultó en que la administración debía juzgarse a sí misma, en Colombia se consideró que debía existir un juez especializado en controlar la actividad de los órganos administrativos al interior de la rama judicial, pero separado de los jueces ordinarios. Por lo tanto, lo que en Francia fue un proceso lento e imperceptible, en Colombia fue una adaptación legislativa abrupta. Esta asignación de juez de la administración al Consejo de Estado colombiano puede interpretarse como un episodio de expansionismo cultural francés, una especie de colonialismo ideológico mediante la importación de instituciones jurídicas. Sin embargo, Rivero comparte la tesis de que fue una adopción exitosa debido a tres características locales. Primero, la comunidad ideológica que existe entre ambos países, especialmente en cuanto a principios de Estado. Segundo, el método utilizado por Colombia para trasplantar la institución permitió adaptarla a las particulares locales. Y tercero, la calidad de la formación de quienes han intervenido en la jurisdicción administrativa colombiana desde sus inicios. La Ley 6 de 1914 creó el Consejo de Estado y le atribuyó la función de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Se puede decir que la jurisdicción contencioso administrativa colombiana se desarrolló como una opción legislativa basada en un modelo extranjero al cual se le agregaron elementos propios de la cultura jurídico-política local, por lo que el control jurisdiccional de la administración se encuentra en jurisdicción especializada al interior de la rama judicial. Comparación entre otros países, sistema que adopta cada país y diferencia con Colombia. Después de conocer los diferentes sistemas de control a la administración y de hacer un repaso histórico del caso colombiano, podemos decir que en Colombia contamos con un sistema mixto, en el que los asuntos administrativos son competencia de juzgados especializados, encabezados por el Consejo de Estado, pero que siguen haciendo parte de la rama judicial. Este sistema
no se presenta solamente en Colombia, pero sí es el único país de América Latina que tiene una jurisdicción administrativa especial. Por lo tanto, en ningún otro país hay Consejo de Estado ni otro órgano parecido. Para observar mejor las diferencias entre estos sistemas, vamos a estudiar los casos de dos países de América Latina. Por un lado, en Argentina, a diferencia de Colombia, donde contamos con 3 jurisdicciones diferentes con su respectivo órgano de cierre, la rama judicial se compone únicamente de una jurisdicción, encabezada por la Corte Suprema de la Nación, institución que sirve como órgano de cierre para los asuntos entre particulares y también de los conflictos con la administración. También se encarga del control de constitucionalidad de las leyes. Esta Corte controla entonces al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Podríamos decir entonces que Argentina adoptó un sistema monista o judicialista de control administrativo, con una excepción: el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual cumple funciones jurisdiccionales en materia de impuestos, pero es parte de la rama ejecutiva, ya que pertenece al Ministerio de Economía. Por otro lado está Chile. En Chile hay un caso particular. Hasta 1925 tenía un sistema monista. La organización judicial era muy parecida a la de Argentina, con una sola corte que se encargaba de todos los asuntos jurisdiccionales. Con la Constitución de 1925 se creó la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se encargaría del control de legalidad y de la responsabilidad del Estado, pero los tribunales administrativos nunca fueron creados, lo que llevó a que no existiera un control efectivo, ya que con esa reforma la jurisdicción ordinaria perdió su competencia y los tribunales que la tenían no existían en realidad. Por esto, en 1980 se reformó la Constitución y se eliminó la jurisdicción contencioso-administrativa. Como la competencia para los asuntos administrativos no quedó entonces estipulada de forma explícita, actualmente se entiende que la jurisdicción ordinaria puede conocer de ellos por vía residual. Por lo tanto, en Chile también se tiene un sistema eminentemente monista, el cual, por su poca organización, no ha dado muy buenos resultados según el análisis de varios doctrinantes chilenos. Actividad de la jurisdicción. Problemática actual en Colombia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo nace como un recurso contra el exceso de poder y como alternativa de separación de la administración, en busca de controlar y limitar su actuación. No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para establecer y mantener una buena administración, por lo que las características de esta son las mismas de una buena justicia: accesible, garantista, eficiente, eficaz y en igualdad. Dicha justicia, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, estaba en pro de la administración. Después de los eventos de la guerra de Hitler, se adoptaron nuevas garantías y con el influjo de los derechos fundamentales se convirtió en un derecho administrativo en pro del ser humano. Ahora bien, la realidad es que se está muy lejos de llegar a las garantías y propósitos anteriormente mencionados, gracias a un sistema colapsado e ineficaz debido a la negligencia e inactividad de la administración. El acceso a la justicia real se vuelve un privilegio de pocos y no un derecho de todos, y la desigualdad procesal y material son cada vez más evidentes con una administración llena de prerrogativas. Actualmente en Colombia, la jurisdicción contencioso-administrativa está para juzgar las controversias de litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Esta jurisdicción se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos. Los 26 tribunales administrativos que hay en el país están integrados mínimo por 3 magistrados y tienen a cargo más de 85.000 procesos. Los juzgados administrativos, creados mediante la Ley 270 de 1996 en procura de descongestionar a los tribunales, tienen más de 151.000 procesos. El Consejo de Estado es Tribunal Supremo y órgano consultivo.
Está formado por 4 salas: la sala plena, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de gobierno y la sala de consulta y servicio civil. Está compuesto a su vez por 31 magistrados y tiene a su cargo más de 35.000 procesos. El 26 de octubre del 2011 fue avalada la puesta en funcionamiento y aplicación de la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual está dividido en 2 partes. La primera parte abarca el procedimiento administrativo y trámites como el derecho de petición, los mecanismos de consulta previa, el procedimiento administrativo sancionatorio y los mecanismos de publicación y citación. La segunda parte abarca el campo de lo contencioso administrativo, la regulación del control en la administración pública y legisla sobre los medios de control, la distribución y determinación de las competencias y el papel del Ministerio Público. El 17 de enero de 2012 aprobó el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establecida por el artículo 304 de la Ley 1437, que por medio de la oralidad busca alternativas más expeditas para conocer los casos. Sin embargo, a lo anterior, actualmente el sistema está colapsado y muchas veces la justicia llega tarde a su accionante o simplemente no llega.